presenta. Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de los materiales de construcción. Hoy les tenemos un nuevo material. En esta cápsula vamos a hablarles sobre las maderas. Vamos a hablar sobre su proceso de fabricación, sobre algunas de sus propiedades físicas, químicas, sensoriales, cómo se relaciona con La madera es un polímero natural con origen orgánico. Se obtiene del interior de los troncos de los árboles. Y la madera más usada para la construcción es la de pino, ya que es la más abundante. También se requiere del uso de aditivos para evitar el ataque de microorganismos e insectos. También otras maderas que se utilizan en la construcción es las de cedro, ciprés, tejo, poplar, abeto y pues la más usada, la de pino. Ahora hablaremos un poco sobre la historia de este material. La madera se comenzó a utilizar desde hace muchos años, ya que cuando los refugios naturales ya no eran lo suficientemente seguros para el hombre, se comenzaron a construir chozas con ramas secas. Fue uno de los primeros materiales para construir albergues. No se conocen rastros fósiles de las construcciones que se hacían con madera, ya que no se fosiliza como la piedra. Por esto, es que solo se conocen muy pocos pueblos que siguen vivos hoy en día, como los aborígenes en el Amazonas, construcciones celtas ubicadas en Galicia y Asturias, y los paúes de Nueva Guinea. Vitruvio, arquitecto e ingeniero romano, escribe el tratado más antiguo sobre la construcción. Ahí menciona las primeras descripciones sobre la composición, usos y cualidades de la madera. Al inicio de la construcción de ciudades se utilizaba madera sin tratar. Debido a esto se generaban incendios muy grandes y por esto se fue descartando su uso como material de construcción, siendo reemplazado por el adoquín. Actualmente se utiliza más la madera, ya que ahora se somete a tratamientos para ser mejor para construir. En países del norte de Europa, en especial escandinavos, siempre se ha utilizado la madera, ya que es un material con cualidades isotérmicas. Ahora les vamos a presentar algunos de los tipos o clasificaciones de estos materiales. Las clasificaciones para las maderas, la cual son blandas, muy blandas, semiduras, duras y muy duras, pero esto no se refiere a la dureza del material, sino se refiere a la dureza del peso específico. Entonces no es que tan dura está la madera, porque de hecho en el grupo de las blandas hay unas maderas que son más duras que las que están en el grupo de las muy duras. Entonces a lo que se refiere esta clasificación es a su peso específico. A continuación vamos a decir ejemplos y para qué se utiliza cada una de estas clasificaciones. Las maderas blandas son las más ligeras, baratas y habituales para la construcción de muebles y de estructuras. Tienen una durabilidad mucho menor que las duras y al ser tratadas producen mucho más arcillas. Este término no significa que la madera sea menos resistente, sino significa que es más fácil de trabajar y mucho más dúctil. Entonces a esto se refiere el término blando, que sea una madera blanda. Algunos ejemplos de esta clasificación de madera es el pino, el álamo, el ciprés, el olmo y el cedro. En cuanto a las maderas duras, estas maderas son más caras y pues normalmente más resistentes. La única desventaja de este tipo de madera es que son más complicadas de trabajar y tienen más irregularidades. El precio de las maderas duras es más elevado, ya que se necesita de más tratamientos para que den un excelente acabado y que se creen muebles y construcciones de gran calidad. Estas maderas duras se emplean en carpintería en general y de obra, se puede en construcciones civiles, en navales, hidráulicas, tornería, tallas, postes telefónicos y eléctricos, vigas, columnas y pilotes. Algunas de estas maderas duras más utilizadas para la construcción es la madera caoba, roble, nogal, olivo, cerezno, olmo y fresno. Ahora vamos a conocer algunos pasos que se llevan para realizar este material. Primero es la tala, la cual es la explotación con sierras mecánicas o incluso máquinas cosechadoras que realizan la tala y el descortezado.
Una vez derribados los árboles, se cortan las ramas con sierras. En cuanto a la transportación, se usan deslizadores con mucha pendiente o grandes máquinas que elevan los troncos. Se transportan por carretera, ferrocarril o agua. Después viene el descortezado, que se hace con una cadena de rodillos, esto dentro de una sierra o aserradero. Después el tronzado, donde se cortan en trozos dependiendo de lo que se busque, con sierras circulares, donde después se cortan en tablas o tablones de medidas determinadas según planos paralelos a su eje. Después el secado, la cual donde se seca dependiendo del tipo de empleo que tendrá la madera. Por último está el cepillado, la cual es la última operación, donde se eliminan las irregularidades y se le da un buen acabado a la madera y sus medidas adecuadas. A continuación hablaremos sobre las propiedades tanto físicas como químicas y sensoriales del siguiente material. Algunas propiedades físicas que tiene la madera es la conductividad térmica. La madera puede transmitir calor de una superficie a otra y la termoconductividad de una madera seca es insignificante comparada con la madera húmeda. También, ya que en los espacios intercelulares de la madera seca se encuentra aire, el cual es mal conductor de la temperatura, al contrario con la madera húmeda, que contiene agua en sus células, se conduce calor. La conductividad térmica a lo largo de las fibras es el doble que en el sentido transversal de una madera. Las maderas densas son más termoconductoras. Algunas propiedades eléctricas también se encuentran dentro de las propiedades físicas de la madera. La madera en un estado anhidro es resistente a la corriente con una resistividad del orden del billón de ohmios. Por esto se usa como aislante en la construcción. La electroconductividad depende de la temperatura. A mayor calor disminuye la resistividad. Especie, dirección de las fibras y humedad. A temperaturas menores de 100 grados centígrados, las reacciones en la madera son insignificantes. Entre 150 y 200 grados empiezan a emitirse gases, donde el 70% son CO2 y el 30% combustibles, como consecuencia de reacciones químicas que suceden al oscurecerse la madera. A partir de los 200 grados aumenta el poder calorífico de los gases. Estos aumentos pasan muy rápido a partir de los 275 grados, llegando a tener un poder calorífico de hasta 4000 kilocalorías por metro cúbico. Entonces, la reacción endotérmica cambia a una exotérmica, pudiendo generar muy fácilmente una inflación de los gases, permitiendo que se sostenga la llama. La pirólisis, que es la descomposición química del caldeo, empieza en los 280 grados y alcanza el máximo a 350. Tomando en cuenta que en un incendio la temperatura máxima es de 800 hasta 1300 grados, la madera sin protección es un material inflamable. El tiempo de ignición de la madera depende de su temperatura. De 175 grados son 35 minutos, a 250 son 10 minutos y a 300 son de 2 a 5 minutos. La madera pasa por ciertas fases dependiendo del aumento de temperatura. A 150 grados es secado y tostado. A 200 grados es el desprendimiento de gases y carbonización. A 280 son los gases de dióxido de carbono, oxígeno y agua. A 500 es la producción de hidrocarburo. A los 700 grados es la desecación y formación de los combustibles. Y a los 900 es la producción de hidrógeno. En cuanto a su color, las maderas cuentan con un color en escala de cafés. Su textura, en su aspecto natural, ofrece una gran variedad de patrones. Otra propiedad importante es la acústica. Depende del sentido de las fibras internas y de su humedad, el sonido se propaga mejor longitudinalmente. Esta propiedad es de suma importancia para la fabricación de instrumentos musicales. Su resistencia acústica es doblemente más que el agua y 6000 veces superior al aire, y es el 5% de la del acero. Si se tiene un muro de concreto del mismo espesor que uno de madera, se transmite 6 veces más de la madera, por lo tanto no es un buen aislante térmico. Ahora vamos a ver cómo interactúa este material con el medio ambiente y cómo lo afecta positiva y negativamente. Ahora vamos a hablarles de cómo se relaciona la madera en el medio ambiente. La madera proviene de los árboles, entonces es un producto de origen natural y por lo tanto es renovable. Su proceso productivo no requiere de mucha energía, por lo cual es bueno para el medio ambiente.
La madera de uso corriente no es tóxica ni genera gases ni olores tóxicos para el medio ambiente, por lo cual es seguro utilizarla. También se ha investigado que la madera a lo largo de los años, cuando envejece, por exhibir una estructura de madera, no es riesgoso estar cerca de ahí, ya que es muy fácil de renovarse. En cuanto a su durabilidad, los arqueólogos han investigado piezas que están desde hace muchos años, como por ejemplo sarcófagos, embarcaciones, esculturas o utensilios de madera que siguen estando preservados hoy. Ahora vamos a pasar a explicar las normativas de este material. Esta norma establece las especificaciones a seguir para calificar y clasificar visualmente la madera de pino destinada a usos estructurales en edificaciones. Esta norma establece la denominación, clasificación y especificaciones que deben cumplir los tableros contrachapados elaborados con madera de pino y otros coníferas en su cara y trascara, que se fabrican y comercializan en México. Se establece un sistema de clasificación para la calidad de las chapas, dimensiones de los tableros, adhesivos y características básicas que deben de reunir los diferentes tipos de tableros. Esta norma mexicana establece las especificaciones de desempeño y correspondientes métodos de ensayo aplicables a los elementos, componentes y productos de construcción que se utilizan en las edificaciones para resistir al fuego. Uno de los elementos mencionados en esta norma es las maderas. Esta norma establece los métodos para determinar el valor del contenido de humedad de la madera sólida, los métodos de secado en estufa, del siloglorómetro eléctrico y el de destilación se describen presentando sus características, cualidades y condiciones de aplicación. Estos métodos permiten la evaluación del contenido de humedad en madera en rollo, madera cerrada y en artículos elaborados de madera sólida. Estos son algunos ejemplos del uso de este material tanto en esta ciudad como internacionalmente. Nos encontramos aquí en una obra de una casa, de una vivienda en Valle de San Ángel, una colonia, y se puede ver cómo se está utilizando una cimbra de madera para poder colocar el concreto y pues es muy útil en esta obra. Podemos ver aquí la cimbra. Esta es una vivienda básica experimental en Monterrey, una casa para una sola persona o una familia muy pequeña. Esta casa está toda hecha de madera y se encuentra flotando sobre el sitio para reforzar la expresión constructiva de su estructura, la cual es un podio tectónico. La Pohutukawa House se encuentra en Nueva Zelanda y fue creada en el 2011 por Herbst Architects. La estructura de la casa está hecha completamente de madera, donde en el área de las recámaras se utiliza una madera más gruesa y puesta como entrecruzados para guardar más el calor, ya que se encuentra ubicada en una zona fresca. Moonlight Cabin está ubicada en Australia y fue creada por Jackson Clements Burroughs. La estructura de la casa está hecha completamente de madera. Son casas pequeñas donde se utiliza la madera para camuflajearse en el medio ambiente donde se encuentra. La Torre Stadthaus está reconocida por ser el edificio más alto del mundo construido en madera. Está ubicado en Londres y fue construido en 1889 por Thistleton Architects. Fue construido para reducir el impacto ambiental de su estructura. La madera reemplaza el tradicional uso de hormigón y acero, materiales cuyos procesos de producción requieren una gran cantidad de energía y que liberan dióxido de carbono a la atmósfera. A continuación daremos una conclusión sobre toda la información vista durante esta cápsula. Con todas estas características que hemos visto y que hemos aprendido acerca de la madera, nos damos cuenta que este es un material muy rico, ya que se encuentra en la naturaleza y es muy bueno construir con este material, ya que es biodegradable y además es importante conocer las características, los procesos de fabricación y la resistencia que puede tener cada tipo de madera y cómo se relacionan con el medio ambiente para poder hacer un buen uso de ellas dentro de la construcción. También es importante conocer bien los aditivos que existen hoy en día para proteger la madera de los microorganismos que se pudieran presentar y tenerla siempre en un buen estado.
Con esto concluimos esta cápsula informativa sobre este material. Esperamos que hayan aprendido mucho. Nos vemos a la próxima.